Hermanos, en esta tarde nos vamos a acercar nuevamente al episodio de Caín y Abel, en Génesis 4, versículos del 1 al 8. Génesis 4, versículos del 1 al 8, y le he puesto de título a mi sermón, Las consecuencias de la falsa adoración. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Oramos. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de exponer tu palabra. Gracias porque tu palabra es bálsamo para nuestras vidas en medio de lo borrascoso que es el mundo. Llega a los corazones de tu pueblo por tu palabra, Señor, en esta tarde. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas glorificado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Las consecuencias de la falsa adoración. Saben, hermanos, en el siglo XV nace en Alemania un joven llamado, un niño, Thomas Müntzer. Y Müntzer llevó una vida bastante desordenada desde el punto de vista moral. Pero en 1519 Thomas Müntzer entra a un convento de monjas como confesor, y en ese mismo año conoce a Martín Lutero. Thomas Müntzer abraza las doctrinas de la Reforma y se convierte al protestantismo para alrededor del año 1520. Es respaldado por Lutero para ser predicador en una de las ciudades alemanas. Pero hubo un problema en la vida de Thomas Müntzer, en la vida de muchas personas. Y es que aunque abrazó inicialmente las doctrinas de la Reforma, Thomas Müntzer no abrazó la autoridad de la Escritura en su vida. No abrazó la autoridad de Dios en su ser. Por lo tanto, en un momento de su vida, Thomas Müntzer empezó a recibir revelaciones directas, según él, del Espíritu Santo. ¿Saben, hermanos? La historia de Caín y Abel, que habíamos discutido en sermones pasados en otra perspectiva, es una de las historias más famosas
que se discuten en las escuelas dominicales. Lo que es Caín y Abel, lo que es Sansón y Dalila, lo que es la historia de Jonás, son historias pertinentes a la escuela dominical, porque son narrativas en las cuales las personas pueden seguir un hilo muy claro de enseñanza. Me acuerdo cuando estudiaba literatura en la universidad, tuve una profesora excelente, casi todos mis profesores de literatura eran excelentes, pero esta profesora en particular, una profesora cubana, una profesora excelente de literatura, estábamos estudiando a Gabriel García Márquez. Y Gabriel García Márquez en una época de su vida empezó a escribir cuentos, dejó las novelas a un lado y empezó a escribir cuentos. Y había un cuento muy famoso de él, bastante extenso, que era la terrible historia de la cándida Eneida y su abuela desalmada. Eneida o Ereida, se me escapa ahora el nombre, y su abuela desalmada. Y lo interesante de esta historia, de este cuento, ¿verdad?, era que Gabriel García Márquez nos lleva de la mano a ver la profundidad del pecado en la familia, cuando ese pecado busca la forma de establecer bandera en la existencia de cada ser humano, en los círculos familiares, cuando ese pecado quiere levantarse contra Dios. Lógico, él no lo identifica como pecado, mucho menos en la mentalidad de Gabriel García Márquez, un hombre de izquierda como él. Es interesante ver que al final del cuento, cuando la abuela, que era terrible, yo le recomiendo el cuento, es excelente, al final del cuento la abuela es asesinada por su propia nieta. Oiga, y es interesante ver el elemento mágico de la literatura mágica, es el único elemento que aparece en ese cuento, cuando la abuela empieza a sangrar y su sangre es verde, dándonos a entender Gabriel García Márquez que ni sangre humana tenía en las venas esta mujer. Caín y Abel habían sido educados en ese círculo, hermanos, en ese círculo familiar de los patriarcas. Adán como primer patriarca. Y los detalles que vemos de la ofrenda, hermanos, de la ofrenda que vemos aquí, son indicativos que habían sido educados correctamente, principalmente en la persona de Abel. Dice el versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Miren qué interesante, no solamente Abel trae una simple oveja, Abel trae la primogénita y la más gorda. ¿Y cómo Abel sabe que esa es la ofrenda correcta? La enseñanza de los padres, del círculo patriarcal. Pero Caín quería imponer su forma de adorar. Caín creía que lo correcto era lo que en su pensamiento estaba. Y por eso el versículo 3 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Recuerden, como habíamos dicho unos sermones atrás, Caín era un hombre agricultor, mientras Abel era ovejero. Por lo tanto, si habían sido educados en el mismo círculo, lo correcto era que Caín fuera a donde su hermano y le dijera, dame una oveja para presentar a Jehová, y entraran en un trueque, ¿verdad?
yo te entrego estas cantidades de alimentos del fruto de la tierra y tú me entregas esta oveja. Pero Caín quería adorar a Dios como él quería. Y no como Dios le había enseñado a sus padres. Hermanos, Tomás Münzer pretendía tener una inspiración directa del Espíritu Santo. Y hemos oído por ahí, ¿verdad?, en el siglo XX y en el siglo XXI, personas que dicen tener una inspiración directa del Espíritu Santo. Y en esa inspiración directa del Espíritu Santo quiso fundar una comunidad de creyentes que tuviesen la misma experiencia, el mismo concepto de adoración que él había creado según la inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, Lutero lo condena y los condenan los reformadores alemanes, porque él no se atiene a la Escritura, sino a la inspiración que él recibía del Espíritu Santo. Creó tantos problemas que se marchó de Alemania y fue a Bohemia, donde creyó encontrar apoyo entre algunos seguidores que posteriormente se dieron cuenta de las locuras de Tomás Münzer. Pero más entrado convenció a unos príncipes y les empezó a predicar. Ellos lo llamaron para que pudiera predicarles y él les empezó a hablar de la inspiración que recibía del Espíritu de Dios y cómo la forma de adorar, según las reformas litúrgicas que él había hecho, era la forma que él tenía, que él había creado. Oiga, dice la Escritura que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la ofrenda de Caín. El versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensayó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y yo no sé, hermanos, se me ha hecho siempre bien difícil, siempre lo he dicho, entender la profundidad del pecado. Porque en este tiempo usted le puede enseñar a las personas, según la Escritura, cómo debe ser adorado y la gente decir, bueno, esa es la forma que tú interpretas la Biblia. Y se escudan de eso, ¿verdad? Para fundar a sus payasos en la adoración y todo lo que ellos quieren. Pero en el caso de Caín, Dios le hablaba directamente. O sea que cuando Caín ve la aprobación de la ofrenda de su hermano Abel, se molesta y dice que su rostro cae, está molesto. Entonces Jehová, Dios, ¿sabe algo, hermano? El Dios de la Biblia siempre ha sido un Dios confrontador. No es el Dios que da vueltas, ¿verdad? Y nos da un paseíto así como en la danza. Usted sabe que la danza puertorriqueña empieza con un paseo, lo que se conoce como un paseo. Por eso fue prohibida en un tiempo en el siglo XIX por los españoles, porque empezaba con un paseo y después que terminaba el paseo usted se pegaba a la pareja. Y los españoles prohibieron un tiempo la danza, porque estaba muy cercana. Era muy cercana. Si ven los bailes de ahora se vuelven a morir. Oiga, el Dios que nosotros servimos es un Dios confrontador. No da paseos a nadie. No le da libertad a nadie de hacer lo que le dé la gana. Oiga, y mire cómo Dios le dice en el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has molestado? ¿Por qué te has molestado con tu hermano? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y usted dirá, ¿por qué Dios hace esas preguntas? Dios sabía.
¿Sabe, hermanos? El método divino siempre ha sido muy pedagógico, de preguntas y respuestas. Cuando Adán se escondía de Dios, dice la Biblia que Dios apareció en el paraíso y llama a Adán. Y Adán le dice, no, es que oí tu voz en el huerto y me escondí porque estoy desnudo. Y Dios le dice, ¿quién te ha enseñado que estás desnudo? Las preguntas retóricas de Dios. ¿Por qué ha decaído tu semblante? En pocas palabras, hermano, si tú sabes, mire lo que hay detrás de la pregunta de Dios. Si tú sabes la forma correcta de adorar, ¿por qué estás molesto? Si tú sabes el camino que tienes que tomar, ¿por qué tomas otro camino? ¿Usted sabe cuánta gente en consejería yo le he dicho? ¿Cuánta gente? Pero es una cosa que yo le he dicho, si yo te dije que no tenías que hacer eso. Yo creo que no me dan las páginas de la guía telefónica. ¿A cuántas personas se le ha aconsejado diciendo, no hagas esto? Y de momento lo hacen y vienen donde mí, pasó esto. Y yo le dije, ¿hiciste esto? ¿Qué más yo puedo hacer? ¿Por qué pregunta Dios si tú sabes la forma correcta de adorar? La forma correcta de rendirme culto. ¿Sabe? Tomás Müntzer estaba ya tan molesto con los reformadores que abrazó la reforma radical, lo que se conoce en historia como la reforma radical. Grupos de anabautistas, enemigos de la reforma, pero que creían también en derrocar los gobiernos por medio de ejércitos revolucionarios. Y Tomás Müntzer empezó con arengas en contra de los gobiernos establecidos, y los campesinos que eran explotados por los príncipes lo empezaron a seguir. Y oiga, qué cosa tremenda, empezó a recibir nuevamente revelaciones del Espíritu, diciendo que una nueva Jerusalén se iba a fundar en Europa. Lógico, usted sabía quién era el rey de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? No, va a ser Lutero. Tomás Müntzer iba a ser el rey de esa Nueva Jerusalén. Y nuevas formas de adorar en la reforma litúrgica que hizo Tomás Müntzer, y quemaban iglesias completas, porque la forma de adorar era la que Dios le había revelado a Tomás Müntzer. ¿Sabe, hermanos? Es muy importante que entendamos que cuando se pervierte la forma de adorar, van a haber consecuencias. Porque no se puede quebrantar la ley de Dios sin consecuencias. Mira el versículo 7. Dios le dice a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El pecado tocará la puerta porque no obedecemos la forma correcta de orar, la forma correcta de adorar, la forma correcta de cantarle a Dios, la forma correcta de servirle a Dios. El surgimiento de las religiones falsas vienen a consecuencia de que el hombre crea formas de adorar creyendo que son las formas correctas según su imaginación. Y entonces estaban las religiones paganas, profundamente paganas, porque yo quiero que usted sepa que la forma de adorar incorrecta va deteriorándose poco a poco. ¿Usted cree que los aztecas
y los mayas empezaron sacrificando seres humanos, no hermanos. Las religiones paganas de los aborígenes americanos o del Nuevo Mundo, ¿verdad? Fueron religiones simples al principio, pero como eran formas paganas de adoración, se fueron deteriorando. Y después de sacrificios de animales, pasaron a sacrificios de niños. Y después de sacrificios de niños, pasaron a sacrificios de jóvenes. Y después de sacrificios de jóvenes, pasaron a sacrificar a los pueblos que ellos dominaban. Cuando Hernán Cortés entró a México, los grandes aliados de Hernán Cortés contra los aztecas y contra Montezuma fueron los pueblos que había esclavizado los aztecas. Porque los aztecas ahí iban a buscar sus sacrificios humanos. ¿Por qué usted cree que Dios prohíbe la adoración de imágenes? Usted ha oído las explicaciones, ¿verdad?, que da la teología católica sobre las imágenes. Las diferentes diferencias, valga la redundancia, las diferencias que hay en relación a la adoración. La adoración latría, la adoración dulía. Por ejemplo, hay una adoración que pertenece a Dios y otra que es una reverencia a los santos. Pero esas diferencias no están en la Escritura. Son inventos de la imaginación de la teología romana. Y se ha ido deteriorando a tal punto, ¿verdad?, que la gente se arrodilla igual ante Dios que ante cualquier imagen. Y le rinde culto a cualquier imagen. Y usted ve que con los diferentes sincretismos religiosos surgen nuevos conceptos de adoración que la Iglesia Católica aún algunas veces hasta tiene que combatir. Esta semana estaba viendo nuevamente reportajes sobre la Santa Muerte en México. Y usted ve ese culto principalmente en el norte de México, donde la gente le rinde culto a una calavera. La Santa Muerte, y entrevistan a las personas, y usted oye a la gente con esos acentos, ¿verdad?, diciendo, bueno, yo también le llamo la flaquita. Porque ya hay un aspecto cultural, ¿verdad? Mi flaquita, mi huesuda, y por ahí siguen poniéndole títulos, pero le rinden culto, y la Iglesia Católica condena profundamente el culto a la Santa Muerte, pero es que ya se le fue de las manos. La falsa adoración se va deteriorando. ¿Sabe, hermano? Y Tomás Müntzer tomó la batuta de la rebelión de los campesinos y se rebeló contra todos los príncipes alemanes. Oiga, y se movía por todo el sur de Alemania combatiendo en una rebelión terrible, la cual Lutero condenó y escribió un panfleto terrible contra las hordas asesinas de los campesinos. A la larga, hermanos, esa falsa adoración terminó en una masacre terrible de campesinos y Tomás Müntzer ejecutado. Porque la falsa adoración siempre se va a ir deteriorando. ¿Sabe algo, hermano? Dios confronta a Caín y le dice, tú sabes cuál es el camino correcto. Pero el pecado de Caín contra la rebelión contra la revelación de Dios era terrible. Odiaba a Dios y odiaba sus caminos. Cuando no queremos obedecer la Escritura, no solamente en la forma correcta de adorar, sino en todos los pasos, nos rebelamos contra Dios y le decimos a Dios, no es mi opinión, es más importante que la tuya. Cuando dejamos pasar los pecados de nuestros familiares, de nuestros hijos, cuando no le damos la importancia a la Escritura y la confrontación que Dios establece, estamos siendo como Caín.
El versículo 8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hermanos, analicen. ¿Qué tenía que ver Abel en todo esto? ¿Qué simbolizaba Abel para Caín? ¿Sabe algo, hermano? El orgullo pecaminoso de Caín, de no reconocer su pecado, lo llevó a odiar a Dios y lo que él consideraba que representaba a Dios, Abel. Caín quería matar a Dios, pero el que tenía en la mano era Abel. Caín no quería adorar a Dios como Dios había mandado, quería adorarlo como él quería, y Dios dijo no. Su orgullo se combinó con su complejo. ¿Cuál es el complejo que está aquí? Yo soy el rechazado de Dios y él es el aceptado de Dios. O como dicen los puertorriqueños, él es el nene lindo de Dios y yo soy el maldito de Dios. Por lo tanto, vamos a hacerle daño a Dios, vamos a matar su tesoro. Solamente por adorar en forma incorrecta a Dios. ¿Sabe, hermano? Cuando Dios no es el centro de la adoración, cuando Dios no es adorado correctamente, escuche bien lo que le voy a decir en esta tarde, las prácticas religiosas van a cansarle. ¿Oyó? Todos los domingos nosotros tenemos aquí una liturgia, pero como está centralizada en Dios y nosotros solamente adoramos a Dios y nuestra expectativa es Dios y solamente Él debe ser adorado y solamente Él debe ser proclamado, podemos oír los 10 mandamientos todos los domingos y sabemos que es el carácter de nuestro Dios. Podemos oír el Padre Nuestro y sabemos que es la oración modelo de nuestro Salvador. Podemos oír la Biblia todos los domingos y sabemos que es la palabra eterna de Dios que no se equivoca. Podemos repetir los himnos todo el año y sabemos que son a nuestro Dios, que se merece toda la adoración y toda la gloria. Pero cuando el culto es falso y está centralizado en nosotros y en nuestros complejos y en nuestras imaginaciones, todos los domingos hay que cambiar, porque es lo mismo, eso cansa. Vamos a cambiar eso. ¿A quién homenajeamos hoy? ¿A qué payaso homenajeamos hoy? Y usted ve que todos los domingos hay un cambio diferente. Y usted ve los dirigentes de esas iglesias, porque el término pastor yo creo que le queda un poquito grande, los dirigentes de esas iglesias inventando cosas todos los domingos. ¿Cómo divierto a la gente que llevo todos los domingos? Y algunos, los otros días había uno que en el púlpito había puesto una piedra, yo no sé cómo la levantó, había puesto una piedra. Entonces la gente se queda mirando la piedra y él habla de la piedra. Y la piedra para aquí, y la piedra para acá. Y el culto fue alrededor de la piedra. Y yo sé que él saca una enseñanza, ¿verdad? Alguna enseñanza, como un buen facilitador, saca una enseñanza, que la piedra, que esto y lo otro. Dios no es el centro. Otros ponen luces, que yo lo había dicho a ustedes, ¿verdad? Fuegos artificiales, ese todavía me impresiona tanto. Porque es que yo estaba viendo el espectáculo, y yo, pero qué mucho, y de momento, y yo me quedo así, y dije, quemó todos los cartuchos, porque ¿qué podrá poner el próximo domingo? Un cuarto de dinamita, pensaré, porque
¿Qué puede ser más divertido que fuegos artificiales en el altar? Dígame, hermano. Pero cuando el culto es a Dios, ¿usted sabe a quién solamente cansa? A los impíos, a los que no conocen a Dios. Ay, los 10 mandamientos de nuevo, la palabra de Dios te cansa. Es mejor que descanses en Cristo. Porque la palabra, la ley de Dios, como dice el salmista, es como miel en mi boca. Hermanos, las consecuencias del falso culto, del culto errado, son terribles. En la Biblia nos muestra muerte y destrucción, asesinato. En la historia nos muestra muerte y destrucción y asesinato. Pero en las comunidades que no tienen la tradición, posiblemente del asesinato y la muerte espiritual está presente, porque Dios ha sido desterrado del culto y el hombre ha sido puesto como centro del mismo. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta hora por tu palabra, única regla de fe y conducta. Te pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, que esa palabra se atesore en nuestra vida y en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, y perdona todos nuestros pecados. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.